Bien, buenas tardes a todos, buenos días, no sé si este video se va a ver en la mañana o en la tarde. Bueno, el tema de la reflexión de hoy es ansiedad, angustia y crisis de pánico, que es un tema que estaba con la idea de haberlo dado el día martes, como gracias a Dios llegaron varias personas a la conferencia, decidimos dar el tema de introducción. Así que para no alargar la situación, ya que en realidad son muchos los temas que podemos ir viendo que pueden ayudar a las personas, decidí hacerlo acá directamente y subir el video luego para que ustedes lo escuchen y realicen las preguntas que tengan al respecto. Esta temática de la ansiedad, la angustia y la crisis de pánico es un tema que está muy de moda y que hoy en día nosotros lo vemos. Muchas personas tienen este problema. Y se va al médico, se va al psicólogo, se pasa por procesos difíciles de vida, sin en realidad entender a cabalidad y en profundidad a qué se debe. Entonces, el objetivo de esta reflexión, de abordar el tema de hoy, que está en el capítulo 1.5 del libro Autoconocimiento, es precisamente explicar un poco más detalle para entender a qué se debe esto, ¿ya? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Y cómo podemos ayudarnos, principalmente la autoayuda, en el sentido del trabajo interno. Porque si nosotros no comprendemos bien en realidad cuál es la raíz de estos defectos, difícilmente vamos a poder trabajar sobre ellos. Estos defectos son parte de la conciencia atrapada. Así estamos actualmente nosotros, cada uno de nosotros tiene nuestra alma, nuestra envoltura seminal en esta condición, que es una condición de conciencia dormida, una envoltura seminal llena de yoes, con caos internos, y uno de esos puntitos que está ahí, la ansiedad, otro podrá ser la angustia y otro será la crisis de pánico, entre los millones que están ahí. Entonces, son defectos psicológicos, originados por uno principal, que es común a todos, que es el miedo. Si nosotros queremos eliminar el miedo, nos queda difícil, así como tal, porque es uno de los defectos más fuertes que tenemos y es uno de los defectos que está en todos, que apaña a todos, que impulsa a todos, que ayuda a todos. Si nosotros estudiamos cualquier defecto psicológico desde el punto de vista de como una molécula, vamos a descubrir que uno de sus átomos es el miedo. Entonces, para poder eliminar el miedo, hay que aprender a disgregarlo, separarlo. Hay que lograr hacer una separación de sus partículas para estudiarlo. Bien sabemos nosotros que el miedo en sí, en síntesis, si nosotros queremos definirlo, es por falta de fuego. Esa es la raíz principal por el cual todos nosotros tenemos miedo. Cada uno de nosotros cargamos dentro de nuestra psique el yo del miedo. Entonces, una de las aristas de este yo del miedo es la ansiedad. Otra es la angustia y otra es la crisis de pánico. Entonces, son diferentes facetas de nuestros yoes. Si queremos ayudarnos, tenemos que entender y comprender cómo se relacionan entre sí, cómo se apoderan estos yoes, estos detalles del ego, cómo se apodera de los 7 centros de la máquina humana.
Porque si nosotros vamos entendiendo cómo el yo se va expresando, entonces podemos estar más atentos o podemos hacer una meditación reflexiva y pedirle el auxilio a la Madre Divina para que logre su desintegración. Entonces, en el fondo son influencias de nuestra envoltura seminal o inclusive de ciertos yoes que podemos tener ya en el abismo, que desde las partes más oscuras y más profundas de nuestro subconsciente nos manejan. Indudablemente los yoes que están ya dentro del abismo no tienen tanta fuerza como los yoes que están aquí en nuestra envoltura seminal, pero son yoes bien profundos y igual influyen sobre nuestra psiquis. ¿Ya? Entonces, el miedo es un defecto que hay que trabajar, con todos. Y la esencia de él es la falta de fuego. Cuando uno dice falta de fuego, entonces ¿a qué se está refiriendo? A fuego de naturaleza sexual. Porque sabemos que la energía creadora sexual es la que se siente como fuego. Y ese fuego es el fuego alquímico sexual. Una vez que la persona lo tiene dentro de sí y puede trabajarlo, que ha logrado conquistarlo, puede empezar a luchar contra el miedo. O sea, el miedo va desapareciendo en la persona a medida que esta persona va desarrollando el fuego dentro de sí. Entonces, es fundamental comprender la relación que existe entre el miedo y el fuego. Si uno estudia, por ejemplo, a una persona que tiene miedo, que tenga angustia o la crisis de pánico, se va a dar cuenta que la persona tiembla de terror, el miedo. De hecho, el miedo nos hace a nosotros tiritar. Y cuando uno tiene frío, también tirita, tiembla. Entonces, ahí vemos la analogía que existe entre el frío, o sea, falta de fuego, falta de calor. Vemos que el calor es la tercera fuerza, el Espíritu Santo. Entonces, esa falta de fuego o esa falta de calor hace que se apodere de nosotros el frío lunar, del ego. El ego es, por naturaleza, lunar. Y el objetivo de conocimiento de sí mismo es transformarnos en seres de naturaleza solar. Pero para poder transformarnos de seres lunares a seres solares, hay que hacer un trabajo dentro de sí. No es que se dé así de forma automática, o no es que se dé con el tiempo, o no es que se dé por sí solo. No, hay que hacer un trabajo minucioso dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Fundamentado en la eliminación de los defectos, en la transmutación de la energía sexual y en el amor consciente por la humanidad. Entonces, ese fuego sexual se va a lograr a medida que la persona aprenda a transmutar su energía creadora sexual. Vaya eliminando el yo fornicario, que el yo fornicario es el yo que es como el eje del ego. Mientras la persona pierda su energía sexual, no va a tener fuego dentro de sí. Por lo tanto, va a ser candidato a cada uno de estos defectos. También la comprensión nos da a nosotros fuego, porque se habla espiritualmente de la comprensión como la llamarada de la comprensión. Llamarada de la comprensión. O sea, cada vez que uno comprende un defecto, obtiene la luz de él. Cada defecto tiene dentro de sí luz y fuego. La luz es la sabiduría del defecto, es la sapiencia del mal, necesaria de adquirir en este instante, quitarle esa sabiduría. Porque cuando uno elimina un defecto, ese defecto, cuando muere, cede, nos entrega a nosotros esas dos grandes virtudes. Uno es
la sabiduría, que es la luz, que es el conocimiento, y el otro es el fuego, que es el calor, que es el amor. ¿Ya? Entonces con esas dos virtudes nosotros podemos ir avanzando, con luz, con comprensión y con fuego. Entonces la comprensión en sí nos da la capacidad de ver. La comprensión en sí nos da a nosotros, nos desarrolla la fe. Si no hay comprensión de nuestros defectos, uno continúa en el ciclo vicioso del yo y no logra vencerlo. Entonces, ese es el fuego que nosotros necesitamos primariamente para empezar a combatir el yo del miedo. Entonces, estos defectos psicológicos, ansiedad, angustia, crisis de pánico, que en el fondo son las manifestaciones del miedo a través de los centros de la máquina humana. Nosotros sabemos que tenemos 5 centros inferiores: el centro sexual, el centro instintivo, el centro emocional inferior, el centro intelectual superior, el centro motor. ¿Ya? Son los 5 centros inferiores que han caído y los 2 centros superiores que no han caído, ¿ya? Pero que también están manejados en cierto grado por el ego, que es el centro emocional superior, donde está la imaginación mecánica, la fantasía, y el centro intelectual superior, donde está el mal manejo de la sabiduría, no saber saber. La envidia. Entonces, estos defectos, el miedo en sí se va manifestando graduativamente en cada uno de los centros y va adquiriendo diferentes grados de fuerza o de dominio sobre uno. La ansiedad es visceral, está relacionado con el centro instintivo y el centro emocional inferior. Es como que se siente aquí la persona como que está ansiosa. Cuando uno dice, estoy ansioso, como que se mueve así, como que desea algo. O sea, detrás de toda persona que tiene ansiedad hay un deseo. Está íntimamente relacionado entonces la ansiedad con un deseo. Y el deseo pertenece al centro instintivo y al centro emocional. Entonces, cuando uno quiere eliminar el defecto de la ansiedad, si uno quiere realmente erradicarlo, tiene que reflexionar en qué deseo hay oculto en él. ¿Qué es lo que este yo quiere? ¿Qué es lo que este yo echa de menos? ¿Qué es lo que este yo trae a colación para hacerme sentir así? Pero esa manifestación entonces de la ansiedad es una manifestación que en algunas personas inclusive trae como incomodidad, sudoración, hasta mareos, hasta vómitos, náuseas, ¿no? Está la ansiedad. Todos nosotros hemos pasado por ciertos grados de ansiedad. De hecho, la hiperactividad también es una manifestación un poco de la ansiedad. El hecho de querer hacer muchas cosas en corto tiempo o aceleradamente es parte de nuestra ansiedad. Y sabemos que en el fondo la ansiedad es parte del miedo. Entonces, cuando uno estudia la ansiedad, uno tiene que llegar a ver qué parte del miedo hay ahí. ¿Qué miedo hay ahí? ¿Miedo a no ser reconocido? ¿Miedo a fracasar? ¿Miedo a no hacer bien las cosas? ¿Miedo a que no me resulte? ¿Miedo a perder el tiempo? ¿Cuál es el miedo que está ahí? Entonces, haciendo un estudio de los procesos ansiosos de la vida, podemos irlo desglosando y descubriendo los yoes que están inmersos ahí, para poder desintegrar este yo de la ansiedad o esta faceta del miedo
y lograr alcanzar el fuego que necesitamos para eliminar o luchar ya férreamente contra el miedo, es necesario reflexionar y entender cómo se va procesando la ansiedad. Lamentablemente, a veces las personas ingieren ciertos medicamentos que en el fondo sofocan los síntomas de la enfermedad, la ocultan, pero no corrigen. Los procesos ansiosos van quedando ahí, a lo mejor en un segundo plano, o en un plano no expresado, pero están ahí, potencialmente latentes. Y además que depender de un determinado fármaco, cuando uno no trabaja sobre sí mismo, a la larga el cuerpo se va resintiendo, y el bolsillo, cuando estos medicamentos son caros. Entonces la idea es que uno aprenda, o logre prescindir de todo tipo de medicamentos. Y para eso tiene que entonces trabajar sobre sí mismo. La segunda faceta del miedo es la angustia. Es una faceta del miedo, podríamos decir, un poco más profunda. La densidad, como decíamos, más visceral. Pero ya cuando el miedo ya se va tomando posesión del vehículo físico y ya llega al centro intelectual inferior, a esta zona del tórax, a la zona del corazón, entonces empieza a aparecer ese frío como una angustia. Angustia es como viene de angostura, como que la persona se asfixia, como que le falta aire. Y está relacionado con procesos de pensamientos intelectuales. Como está el centro intelectual inferior acá, la persona con angustia, como que tiene pensamientos obsesivos, pensamientos de miedo. También, entonces hay que ver qué miedo hay en mi angustia. Va sintiendo entonces esa opresión. La primera faceta del miedo, la ansiosa, es como de exteriorización. La persona desea ansioso y se mueve, hiperactividad. ¿Ya? Pero en esta faceta angustiosa ya viene como un recogimiento. La persona como que tiende como se produce un estrechamiento de las vías respiratorias, inclusive hay una asfixia, un ahogo, como que les cuesta respirar, porque ya el miedo está tomando más posesión del vehículo físico. En el fondo, son los yoes los que van cogiendo a la máquina humana y se van apoderando de ella. Médicamente se puede decir que no, a lo mejor a la persona le falta determinado ingrediente químico, que puede venir unas cápsulas, unas pastillas, y claro, para algunas personas los controlan. Pero para la persona que es realmente revolucionaria tiene que llegar a entender cómo el ego, el yo psicológico, lo llega a mover a estos niveles de miedo. Entonces la angustia ya es más de a nivel de esta zona del pecho, donde la persona entra con un proceso de recogimiento angustioso, doloroso, asfixiante, preocupante. Y si el miedo continúa, ya entramos a la crisis de pánico, que es en su faceta más elevada. Donde ya ahí la persona también está en miedo. Obviamente, pánico es un miedo concentrado. Donde ya prácticamente el yo del miedo ha hecho una absoluta posesión del cuerpo físico. Ahí como que la persona es como posesa de su yo del miedo. Y siente que va a morir. Porque cuando el yo del miedo se apodera completamente de la persona, su mayor arma es sentir que lo va a matar o que la persona va a morir. Por eso es la importancia de luchar nosotros y eliminar al yo.
antes de que el yo nos haga sentir que nos está matando, nosotros tenemos que matarlo a él. Porque lamentablemente esta es una lucha, y una lucha a muerte. Aquí va a haber un solo vencedor. Y ese vencedor es la conciencia, cuando se libere y se integre, o es el ego, en sus procesos de angustia, ansiedad, angustia, crisis de pánico. Entonces, cuando ya se llega a tomar absoluto control de todos los centros de la máquina, llega en este aspecto que se llama crisis porque, o ataque, también se le llama ataque pánico, porque la persona se siente atacada por un enemigo incierto. Uno lo ve y no ve nada. Y ella imagina todo esto, siente en lo más profundo de su ser, siente cómo está siendo atacado. Estos ataques de pánico son, para las personas que lo han vivido, son realmente terribles. En realidad, ellos no se los desean ni a su peor enemigo, porque son realmente bien desagradables. Cuando el miedo y la oscuridad y el frío se apodera completamente de la persona. ¿Ya? Ante esta crisis de pánico también hay otras manifestaciones previas, que son las fobias. Y el terror. Fobias ya cuando podemos hablar más del centro motor, cuando la persona tiene como que queda así paralizado ante, por ejemplo, personas que tienen fobia a algún insecto o algún animal, un ratón, por ejemplo. Y quedan así como casi inmóviles, petrificados, al sentir ese rechazo tan profundo. Y el terror cuando ya la persona se imagina cosas terribles. Le tiene terror a determinada cosa porque en el fondo se imagina que esa situación, ese evento o esa cosa, hay personas que tienen terror, por ejemplo, a los terremotos. Y también entran en situaciones de desquicio, de descontrol. Y son capaces de, no sé, de salir arriesgando el cuerpo físico o desnudos. Está lo mismo. No hay ningún momento de reflexión, nada. Así es el terror. ¿Ya? Entonces, esa fobia, esos terrores y toda esa crisis de pánico, en el fondo, tienen un cierto componente, todo esto, en el fondo, tiene un cierto componente casi de locura. Son también ciertos grados de locura. O sea, vemos que en el fondo el miedo y la locura están relacionadas. De hecho, el yo psicológico, nos ataca a nosotros infundiendo miedo para a la larga desquiciarnos. Porque una persona desquiciada es una persona irreflexiva. La persona que tiene miedo, como una crisis de pánico o un ataque de miedo muy grande, es una persona totalmente descontrolada. Está fuera de sí. Y si uno la ve, uno diría casi esta persona está loca. Y la persona que está loca también está fuera de sí. Entonces el miedo y la locura en sí se relacionan. Porque los dos tienen el mismo ingrediente, que es la falta de fuego. Como vimos, el miedo es por falta de fuego. Y la locura también es por falta de fuego. Porque la locura está relacionado, en el fondo,
con procesos de pérdida de energía sexual, con procesos de masturbación, con procesos de fornicación. Si nosotros fuéramos a investigar a los manicomios, nos llamaría mucho la atención cómo muchas de las personas que están ahí, las personas que están en ese lugar, encerradas, son personas que cayeron allí por el vicio de la masturbación. O sea, la masturbación hace a la persona un candidato al manicomio, a la locura. Por eso que aquí se aclara, digamos, que los daños que produce ese aspecto de la intrasexualidad de la masturbación. Sobre todo cuando se practica la masturbación antes de que la energía sexual esté totalmente desarrollada. Y esa edad es a los 21 años en el caso del varón y a los 18 años en el caso de la dama, porque la mujer madura antes que el hombre, en todos los aspectos. Entonces cuando la persona se masturba, o hacen esa masturbación, ese abuso de la energía sexual, esa autoexcitación sexual para fornicar, antes de la edad de maduración, produce un daño y un estancamiento en el proceso de su energía sexual y a la larga en una impotencia, y esos fríos que ingresan cuando la persona está haciendo ese acto, ¿ya? Cuando se está masturbando, ese frío que ingresa, porque no hay una pareja, no hay una conexión, va al cerebro y produce locura. Entonces, miedo y locura tienen una similitud, que es la falta de fuego. Por lo tanto, podemos nosotros, a través del sabio uso de la energía sexual, combatir estos dos yoes. O este mismo yo, que puede ser uno solo, que tiene diferentes facetas. El yo del miedo y el yo de la locura. Porque todos nosotros tenemos un cierto grado de locura. Ante los hermanos mayores de otros planetas, en realidad el planeta Tierra, hay demasiada locura aquí. Entonces es necesario entender cómo el abuso sexual y cómo la pérdida de la energía, hemos perdido nuestro fuego interno. Cada uno de nosotros somos seres lunares, una psicología muy enrarecida, y que es necesario entonces trabajar para recuperar nuestro fuego interno y luchar por eliminar la ansiedad, la angustia y la crisis de pánico. Estos tres defectos y cualquier defecto relacionado con el miedo, las fobias, ¿a qué tengo fobia? ¿Por qué tengo fobia? Reflexionando, comprendiendo, se pueden eliminar. El objetivo de conocimiento de sí mismo es precisamente enseñar a las personas a que trasciendan sus limitancias. Y ese es el objetivo fundamental de la existencia. Crecer. No hay otro. Ser una persona, digamos, de mayor conciencia, de mayores capacidades cognitivas, comprensivas, para poder salir adelante. Pero para eso tenemos que entender cómo se manifiestan estos defectos. Cómo se manifiesta la ansiedad, cómo se manifiesta la angustia, cómo se manifiesta la crisis de pánico en uno. Y para poder ver cómo se manifiestan estos defectos, el sentido fundamental a desarrollar es la autoobservación psicológica. Todo parte de ahí. La autoobservación psicológica es el sentido del centro emocional superior, del entrecejo acá, y está relacionado con la glándula pituitaria. Este sentido de la autoobservación psicológica es el que nos da a nosotros la capacidad de imaginar conscientemente, y nos da a nosotros la capacidad de autoobservarnos. Si uno no se autoobserva, si uno no observa dentro de sí, luego no puede imaginar conscientemente las cosas para producir las modificaciones psicológicas necesarias.
Porque si no uno entra en el campo de la especulación, o de la imaginación mecánica, o de la fantasía. Porque cuando el yo coge, el ego toma posesión del centro emocional superior, entonces hablamos de fantasía. Pero cuando la conciencia utiliza el centro emocional superior, la glándula pituitaria, hablamos de autoobservación y imaginación consciente. Entonces, imaginación mecánica del ego, imaginación consciente de la conciencia. Ambas utilizan el mismo centro. Una misma herramienta puede ser usada por la conciencia o puede ser usada por el ego. Y es bueno hacer la diferencia para saber en cuándo nosotros estamos haciendo utilización por una parte o por otra. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene una autoimagen de sí mismo mecánica, formada, estructurada, elaborada, teorizada por el yo. Y esa autoimagen psicológica tiene que ser destruida para que aparezca la verdadera imagen del ser. Mientras nosotros estemos fundamentados en nuestra autoimagen psicológica del yo, que está fundamentada en la personalidad, en nuestras creencias personales, difícilmente va a poder expresarse el ser. Cuando el ser se expresa, cuando el ser empieza a tomar posición, es cuando el ser comienza a autoobservarse. Porque todo comienza por la autoobservación. Porque el ser solamente aprende de sí mismo. Cuando la persona empieza a estudiar su ansiedad, su angustia, sus crisis de pánico, sus fobias, sus terrores, sus temores, las diferentes facetas de este yo del miedo relacionadas con la falta de fuego interno, se va conociendo. Y a medida que va aumentando ese trabajo de conocimiento, va alimentándose. Porque el verdadero alimento y el mejor alimento nuestro es la sabiduría, la sapiencia y el conocimiento de sí que nos permita una transformación íntima y profunda. Así que esta reflexión está dedicada para las personas que pueden sentir esto, que han sentido en su existencia, en su vida, y que pueden ayudarse. Para que comprendamos de que podemos trabajar nuestra ansiedad. Hoy en día, con la problemática que nosotros vemos en nuestro país y en el mundo, este estallido social, este conflicto social, que en el fondo es un conflicto espiritual, como hemos conversado, lo hemos visto ya en otra reflexión, todo esto es gatillante a procesos ansiosos y angustiosos. Hay mucha gente que tiene, lamentablemente, está metiéndose aquí en la angustia. Y obvio, porque se ve como, digamos, han perdido su trabajo, han perdido su fuente de producción, algunos han perdido su hogar, familiares, accidentes, lo que sea. Pero esa angustia está ahí. Eso yo es. Entonces, estos gimnasios psicológicos que estamos viendo ahora y que pueden empeorarse son propicios para sacar la luz que viene ahí. Entonces hay que aprender a sacar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Y eso se logra con el sentido de la autoobservación, el trabajo sobre sí mismo. La síntesis, en el fondo, o el inicio fundamental del trabajo sobre sí. ¿Ya? Entonces, si tenemos algunos de estos defectos, ansiedad, angustia, pánico, terror, fobia, etc., tenemos que hacer un estudio de ello. ¿Ya? ¿Cómo se hace este estudio? ¿Cómo se elimina uno de estos defectos? Bueno, como se eliminan todos los defectos, de igual forma. El punto inicial de partida es la autoobservación. Sentido de la conciencia, a través de estar concentrado en el corazón. En concentración en el corazón, le permitimos a Buddhi
el centro emocional superior, que nos vaya mostrando en presencia la manifestación del defecto. Entonces, nosotros podemos colocar, por ejemplo, la angustia. Queremos analizar la angustia. Ponemos ahí nuestra angustia. Un estudio molecular del yo. Recordemos que el ego es molecular, o sea, quiere decir que está constituido por átomos. La idea entonces es descubrir cuáles son los átomos que conforman este proceso de angustia. Entonces, toda práctica requiere de una conexión primaria. Oración al Padre y Madre que me ayude, sentado, recostado en algún lugar. Ahí yo hago una oración: Padre mío, Madre mía, ayúdame a comprender mi angustia. Un minuto de oración, de conexión. Si he recibido las conferencias de las conjuraciones, puedo hacer el círculo mágico, primero el belilín y luego el círculo mágico para proteger el lugar. Puede ser. Y si no, no importa. No. Proceso de relajación y comienzo a hacer una retrospección de mis procesos de angustia. O sea, empiezo a estudiar mi angustia para tratar de entender qué es lo que, de qué se alimenta. ¿Ya? Entonces voy notando, por ejemplo, el miedo, que siempre está presente en la angustia. Y ahí voy descubriendo el idealismo, por ejemplo. De repente puede estar el orgullo. Y así voy descubriendo los diferentes facetas o vínculos o los diferentes detalles del yo que me estructuran la angustia, porque la angustia en sí no es un solo efecto. El yo no ataca de a uno. El yo ataca de 3, de a 4, de 5, de 10, de muchos. Y cada uno de ellos es como lo vemos nosotros hoy en día, las turbas o los saqueos. No es una persona la que saquea. Es una turba de personas, es un montón de personas. 20, 30, 100. Igual el ego. Entonces, eso es como cuando viene el yo y nos saquea nuestra energía. Porque el yo, en el fondo, todo esto son procesos de pérdida de energía. Entonces son varios los yoes como, que entran como átomos y conforman esta angustia y nos atacan. Y para poder eliminar, tenemos que hacer una separación. Entonces vamos haciendo un cuadrito tratando de ir descubriendo sus facetas. Entonces, detrás de esta angustia, aquí hay pensamientos. ¿Qué pensamientos hay? ¿Qué es lo que piensa mi angustia? Hay amor propio. Entonces, así me voy concentrando, como hice una oración, con la hojita, un papel, concentrado, y voy anotando. Voy armando este esquema. Y cuando descubro el miedo, entonces le pido a la Madre Divina: Madre mía, mátame este miedo. Lo estoy descubriendo. Una persona muy adelantada o adelantada en este trabajo no necesita hacer estos cuadros, porque tiene mucha concentración y capacidad de síntesis y se va guiando retrospectivamente. Pero nosotros, como estamos iniciando, estos cuadros no son útiles. Son útiles. Entonces, el orgullo. Siento angustia porque me dio mi orgullo. El qué dirán. El qué dirán de mí. Entonces,
veo ahí el que dirán y le pido a la madre mía, mátame este pensamiento de orgullo. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Cómo pueden pensar eso de mí? ¿Y cuándo antes lo he sentido? ¿Cuánto antes lo he escuchado? Y voy hacia atrás y le voy pidiendo a la madre, ahí está, elimínamelo. Mátame aquí este efecto, mátamelo. Lo voy pidiendo que lo vaya desintegrando, porque ya dijimos, esto es una lucha a muerte. O nos gana el defecto y nos lleva, con toda nuestra cultura seminal, nos lleva definitivamente al abismo, o luchamos nosotros, hacemos una limpieza de nuestra psicología y un ordenamiento psicológico y logramos la conciencia liberada e integrada y volvemos al ser. Entonces la lucha es clara, ser o no ser. Entonces con esta gráfica uno se va ayudando. O puede poner crisis de pánico. La persona que tiene crisis de pánico pone crisis de pánico aquí. O ataque de pánico, como quiera. Y ahí va colocando cuáles son los otros defectos que están relacionados con esa crisis de pánico. ¿Qué es lo que yo siento en ese instante? ¿Qué tipo de pensamientos hay? Pensamiento de muerte, que me voy a morir. Pero siempre que hay pensamiento de muerte, en el fondo hay pensamiento de pérdida. Pérdida, que pierdo. ¿Ah? O de soledad. De abandono. O de nostalgia. Y ahí pongo atención, anoto mi sentimiento de soledad y le pido a la madre, mátame este sentimiento de soledad, madre. ¿Cuándo lo he sentido antes? Sí, también lo he sentido ya. Porque ese sentimiento de soledad que está detrás de la crisis de pánico, ese sentimiento de soledad también está detrás o acompaña a otro ego, o a otros yoes, o a otra estructura molecular de un ego. Que puede ser, por ejemplo, los celos, ¿no? O la ira, o la depresión. Muchas personas que tienen depresión también tienen sentimiento de soledad. Entonces los yoes en el fondo se van como estructurando entre sí, van conformando esta molécula, pero cada uno de estos yoes es un átomo que proviene del mundo mental. La naturaleza del mundo mental es la naturaleza atómica. La naturaleza del mundo astral es naturaleza molecular. Entonces estos yoes son el mundo astral y el mundo mental. El mundo astral se presenta como moléculas, como estructuras, y el mundo mental se presenta como átomos. Y cada átomo tiene dentro de sí un porcentaje de nuestra conciencia. Y tiene una sabiduría y tiene un fuego que hay que apoderarse de él. Hay que robarle el fuego al diablo. Porque actualmente quien tiene el fuego es el diablo. Y hay que robárselo. Y ese fuego cuando se roba, entonces, cuando la persona ya se hace poseedora del fuego, indudablemente que va eliminando el miedo. Porque el miedo es falta de fuego. La comprensión que la persona va haciendo en todo este proceso, cuando va comprendiendo su estructura psicológica, se va comprendiendo a sí mismo, está logrando el conocimiento de sí mismo. Y al armar esto y luchar con cada uno de estos, luchando con el pensamiento, luchando con el amor propio, luchando con los sentimientos de muerte, y los va desintegrando, va disgregando, va separando esto, ¿ya? Y va obteniendo la sapiencia y el fuego que cada uno de ellos le va a otorgar. Y al disolver, luego coagula o amalgama o crea nuevamente la estructura del ser. El ser se forma gracias a la desintegración de la envoltura seminal.
De aquí debo pasar acá. Pero si ni siquiera me doy cuenta que mi estructura actual es de naturaleza oscura, baja, siniestra, abismal, porque estos son yoes en el fondo abismales, son yoes muy, muy densos. Imagínense una crisis de pánico, un ataque de pánico, la persona se siente, pero terrible. Pero son yoes abismales, yoes muy profundos. Si yo no comprendo que estos son yoes, y si no comprendo que tengo que desintegrarlos, y si no comprendo que es nuestra Madre Divina la única que tiene el poder de desintegrarlos, y que para poder desintegrarlo ella nos pide, el requisito primario es la comprensión del defecto. El defecto comprendido, entonces se obtiene eso, el fueguito necesario para ir y eliminarlo. La madre lo desintegra previa comprensión. Y hacer esta gráfica muy simple, muy sencilla, nos va a permitir a nosotros ir obteniendo la claridad de cómo está estructurado nuestro defecto. ¿Cómo se estructura el yo? Eso se llama aprender de sí mismo. Esa es la sabiduría que uno necesita. Esa es la sabiduría que realmente va a perdurar. Esta es la sabiduría, como la hizo la conciencia, a través de sus partículas internas, a través de su Padre interno, de su Madre Divina. Todo ese rescate de la conciencia perdura en el tiempo y en el espacio. La otra sabiduría de los libros que nos aprendemos aquí, como queda en la mente, se pierde en la próxima existencia. Como fue la personalidad, la próxima existencia llegamos sin eso. Hay que aprender de nuevo. Por eso se dice que el ser solamente aprende de sí mismo. No hay mayor sabiduría. El ser lo que le interesa es conocerse a sí mismo. Conocimiento de sí mismo significa la identificación con su propio ser. Y para identificarse con su propio ser, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente el ser actualmente está dividido en muchas partículas. Aquí está el ser, en ese charco de aguas turbias, aguas negras. Y se expresa como moléculas enrarecidas. Y el estudio de cómo está hecho estas moléculas enrarecidas nos va a permitir la comprensión del enemigo secreto. Si no hay un estudio entonces del enemigo secreto, si no hay un estudio de cómo está conformado el ego, no se puede eliminar. Nadie puede eliminar algo que no conoce. Solamente se puede desintegrar aquello que ha sido previamente estudiado, reflexionado, ¿no? Así que eso es. Espero que les sirva, ¿ya? Si hay dudas, pueden hacerla directamente por el canal de YouTube. Pueden hacer preguntas. Así que se las vamos a responder directamente. Si hay alguna duda, espero les haya servido. Entonces, este estudio sobre las facetas del miedo. Fuerza, ánimo, que se puede. La Madre Divina está ahí, esperando a que nosotros le demos el auxilio. El ser solamente quiere aprender de sí mismo. No necesita ir a ninguna universidad. La universidad es la vida. Y la cotidianidad nos va a ir dando a nosotros todo lo que necesitamos para nuestro autodescubrimiento. ¿Bien? Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.